En un instante el mundo de Soo-jin se detuvo, la puerta de su habitación en el hostal sevillano se abrió de golpe, y allí estaba ella, una desconocida con una bandeja de café paralizada. Soo-jin, envuelta solo en una sábana blanca, sintió el calor subirle al rostro mientras sus ojos se cruzaban con los de la camarera, unos ojos verdes que parecían contener un océano de emociones. Fue un segundo eterno donde la vergüenza y algo inexplicable, algo cálido y peligroso, se encendieron en su pecho. Soo-jin había llegado a Sevilla hacía apenas 3 días, huyendo de Seúl, de su familia, de las expectativas que la asfixiaban. En Corea su vida estaba escrita, un matrimonio concertado con un hombre que no amaba, un trabajo monótono en una empresa familiar, y la presión constante de ser la hija perfecta. Pero Soo-jin a sus 26 años no podía seguir fingiendo. Había escapado con una maleta y un billete de avión, buscando un lugar donde pudiera ser ella misma, aunque aún no sabía quién era esa persona. Sevilla, con sus calles empedradas y su sol ardiente, parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. El hostal donde se alojaba, un edificio antiguo con azulejos pintados a mano y un patio lleno de naranjos, era atendido por Lucía, una sevillana de 28 años cuya risa resonaba como las campanas de la Giralda. Lucía era todo lo que Soo-jin no era, libre, segura, con un brillo en los ojos que hablaba de una vida vivida sin miedo. Pero detrás de esa fachada, Lucía también cargaba sus propios secretos. Había crecido en un barrio humilde, luchando contra los prejuicios de una sociedad que no siempre aceptaba su forma de amar. Ser lesbiana en Sevilla no era fácil, no cuando las miradas de desaprobación seguían persiguiéndola en las calles. Aquel día, Lucía había entrado en la habitación de Soo-jin por error. El hostal estaba lleno, y en su prisa por servir el desayuno, no vio el cartel de no molestar en la puerta. Al abrirla, encontró a Soo-jin recién salida de la ducha, con la sábana apenas cubriendo su cuerpo. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero ninguna de las dos apartó la mirada. Había algo en ese instante, una chispa que ninguna podía ignorar. Lucía balbuceó una disculpa, dejó la bandeja en una mesa y salió corriendo, pero no antes de que Soo-jin notara el rubor en sus mejillas. Esa noche Soo-jin no pudo dormir. La imagen de Lucía con su cabello castaño suelto y su sonrisa nerviosa, se repetía en su mente. En Corea, nunca había tenido el valor de explorar lo que sentía por las mujeres. Las pocas veces que se permitió soñar con ello, el miedo al rechazo y al juicio la paralizó. Pero aquí en Sevilla, lejos de todo lo que conocía, algo dentro de ella empezaba a despertar. ¿Era posible que ese encuentro torpe con Lucía fuera más que un accidente? Al día siguiente Soo-jin bajó al comedor del hostal, nerviosa. No sabía si quería encontrar a Lucía o evitarla. Cuando la vio limpiando mesas con una energía que llenaba la sala, su corazón dio un vuelco. Lucía levantó la vista y por un momento sus ojos se encontraron de nuevo. «Lo siento por lo de ayer», dijo Lucía, con una sonrisa tímida que no ocultaba su curiosidad. Soo-jin, con su español torpe aprendido en un curso online, respondió, «No pasa nada, fue mi culpa». Pero ninguna de las dos creía que fuera solo un error. Esa mañana, mientras Lucía le servía un café, comenzaron a hablar. Soo-jin le contó que había viajado desde Seúl buscando libertad, aunque no explicó por qué. Lucía, por su parte, compartió historias de Sevilla, de las fiestas en la Feria de Abril, de su amor por el flamenco y de cómo siempre había soñado con viajar más allá de España. Había una naturalidad en su conversación, una conexión que ninguna esperaba. Pero también había miedo. Soo-jin sentía el peso de su educación coreana, donde el amor entre mujeres era un tema tabú. Lucía, aunque más abierta, sabía que abrir su corazón significaba arriesgarse a otro rechazo. A medida que los días pasaban, sus encuentros se volvieron más frecuentes. Lucía siempre encontraba una excusa para pasar por la habitación de Soo-jin, ya fuera con una bandeja de desayuno o una recomendación sobre qué lugares visitar. Soo-jin, por su parte, empezó a quedarse más tiempo en el comedor, observando a Lucía mientras trabajaba,
memorizando cada gesto suyo. Había una tensión creciente entre ellas, una danza de miradas y sonrisas que ninguna se atrevía a romper. Una tarde, mientras paseaban juntas por el barrio de Triana, Lucía llevó a Soo-jin a un pequeño tablao flamenco. La música, intensa y cruda, llenó el aire. Soo-jin, que nunca había sentido algo tan visceral, se sorprendió llorando. Lucía, sentada a su lado, le tomó la mano sin decir nada. Ese simple gesto desató algo en Soo-jin. Por primera vez, se permitió imaginar un mundo donde podía amar sin miedo. Pero justo cuando el momento parecía perfecto, un mensaje en su teléfono rompió la magia. Era su madre desde Seúl, exigiendo que regresara a casa. Soo-jin sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo podía elegir entre su libertad y su familia? El mensaje de su madre era un puñal. Soo-jin, tu prometido te espera. Vuelve ahora o deshonrarás a la familia. Cada palabra resonaba como una cadena, atándola de nuevo a la vida que había dejado atrás. Sentada en el banco del tablao con la mano de Lucía aún en la suya, Soo-jin sintió que su mundo se dividía en dos, el deseo de quedarse en Sevilla, con esta mujer que apenas conocía pero que hacía latir su corazón, y el deber hacia su familia, hacia una cultura que no le permitía ser quien era. Lucía notó el cambio en su expresión. ¿Estás bien?, preguntó su voz suave pero llena de preocupación. Soo-jin, con los ojos vidriosos, guardó el teléfono y mintió, sí, solo es un mensaje de casa. Pero Lucía no era de las que se conformaban con medias verdades. En los días siguientes, se esforzó por hacer que Soo-jin se sintiera en casa en Sevilla. La llevó a pasear por la Plaza de España, le enseñó a bailar sevillanas torpemente en una plaza vacía, y compartió con ella tapas en un bar lleno de vida. Cada momento juntas era un paso más hacia algo que ambas temían nombrar. Soo-jin, sin embargo, estaba atrapada en su propio torbellino. Por las noches, sola en su habitación, releía los mensajes de su madre, cada uno más urgente que el anterior. En Corea, ser lesbiana no era solo un tabú, era una traición a los valores familiares. Su madre le recordaba constantemente el sacrificio que habían hecho por ella, la educación, las expectativas, el matrimonio arreglado con Mino, un hombre amable pero al que Soo-jin no podía amar. Cada mensaje era un recordatorio de que su libertad tenía un precio. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el patio del hostal, Lucía se abrió como nunca antes. Le contó a Soo-jin sobre su primera novia, una chica de Cádiz que rompió su corazón al elegir una vida normal para complacer a su familia. Aquí en España no es fácil tampoco, admitió Lucía, con un nudo en la garganta. La gente te mira, te juzga, pero yo decidí que no iba a esconderme. Prefiero vivir sola que vivir una mentira. Esas palabras golpearon a Soo-jin como un relámpago. En Lucía veía la valentía que ella anhelaba, pero también el dolor de una lucha que apenas comenzaba a entender. La conexión entre ellas crecía, pero también lo hacía la tensión. Una tarde, mientras caminaban por el río Guadalquivir, Soo-jin se detuvo y, con un valor que no sabía que tenía, tomó la mano de Lucía. No sé qué estoy haciendo, confesó, su voz temblorosa. En Corea, esto no está bien. Pero contigo siento que podría ser yo misma. Lucía, sorprendida, no respondió con palabras. En cambio, se inclinó y rozó sus labios con los de Soo-jin, un beso tímido pero cargado de promesas. Fue el primer beso de Soo-jin, y el mundo entero pareció desvanecerse. Sin embargo, la realidad no tardó en alcanzarla. Al día siguiente, un primo de Soo-jin, que estaba de viaje en Europa, la localizó en Sevilla. Había sido enviado por su familia para llevarla de vuelta a Seúl. La confrontación fue brutal, en el comedor del hostal, con Lucía observándolo todo desde la distancia, el primo le exigió que regresara. ¿Crees que puedes huir y avergonzarnos? Esto no es un juego, Soo-jin. Ella, con lágrimas en los ojos, no supo qué responder. Lucía, incapaz de quedarse al margen, intervino. Ella no es de nadie.
Déjala decidir su vida. El primo furioso la llamó extranjera entrometida y se fue prometiendo volver con refuerzos. Esa noche Soo-jin y Lucía hablaron hasta el amanecer. Soo-jin le confesó todo, su miedo al rechazo, su lucha interna con su identidad y el peso de las expectativas familiares. Lucía escuchó en silencio, sosteniendo su mano. No tienes que decidir todo ahora, le dijo. Pero no dejes que el miedo elija por ti. Por primera vez Soo-jin sintió que alguien la veía realmente, no como la hija perfecta o la futura esposa, sino como ella misma. Al día siguiente Lucía llevó a Soo-jin a un festival local en Sevilla, un intento de distraerla. Entre el bullicio, los colores y el flamenco, Soo-jin sintió una libertad que nunca había conocido. Pero en el fondo sabía que su tiempo en Sevilla se estaba acabando. Su primo no se rendiría, y los mensajes de su madre eran cada vez más insistentes. ¿Podría realmente quedarse? ¿O el peso de su cultura la arrastraría de vuelta a una vida que no quería? El festival en Sevilla era un torbellino de colores, música y vida. Soo-jin, rodeada de sevillanos bailando y riendo, se sentía como en un sueño del que no quería despertar. Lucía a su lado, le enseñaba los pasos de una sevillana, riendo cada vez que Soo-jin tropezaba. Pero incluso en medio de la alegría, Soo-jin no podía ignorar la sombra que la perseguía, su primo, su familia, y la vida que había dejado en Seúl. Esa noche, mientras caminaban de regreso al hostal, Lucía rompió el silencio. Soo-jin, ¿qué quieres realmente? No lo que tu familia quiere, no lo que yo quiero, ¿qué quieres tú? La pregunta golpeó a Soo-jin como un mazazo. Nunca se lo había planteado así. En Corea siempre había vivido para los demás, sus padres, su comunidad, su futuro esposo. Pero ahora, con Lucía mirándola con esos ojos verdes llenos de esperanza, sintió que podía imaginar un futuro diferente. Sin embargo, la realidad no le dio tiempo para soñar. Al llegar al hostal, encontraron al primo de Soo-jin esperándola en la entrada. Esta vez no estaba solo, un hombre mayor, un tío que Soo-jin apenas recordaba, lo acompañaba. Basta de juegos, Soo-jin, dijo el tío con voz grave. Tu madre está enferma de preocupación. Vuelve a casa ahora. Soo-jin sintió que el aire se le escapaba. ¿Enferma? ¿Era cierto o solo una táctica para manipularla? Lucía a su lado apretó su mano con fuerza, dándole coraje. No voy a ir, respondió Soo-jin, su voz temblorosa pero firme. Fue la primera vez que desafió abiertamente a su familia. El tío furioso la acusó de ser egoísta, de avergonzar a todos. Lucía intentó intervenir, pero el primo la empujó con rudeza. Esto no es asunto tuyo, gruñó. La situación se salió de control cuando el tío amenazó con llevarse a Soo-jin por la fuerza. En un impulso, Lucía se interpuso. Si la tocas, llamo a la policía, dijo su voz cargada de determinación. El enfrentamiento terminó con el tío y el primo marchándose, pero no sin antes prometer que volverían. Soo-jin, temblando, se derrumbó en los brazos de Lucía. No sé si puedo hacer esto, sollozó. Los amo, pero no puedo vivir como ellos quieren. Lucía la abrazó con fuerza, susurrándole que no estaba sola. Esa noche durmieron juntas en la habitación de Soo-jin, no como amantes, sino como dos almas buscando refugio en la tormenta. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Soo-jin comenzó a abrirse más, contándole a Lucía sobre su infancia en Seúl, sobre las noches en que soñaba con escapar, sobre las veces que reprimió sus sentimientos por miedo. Lucía a su vez compartió sus propias luchas, el rechazo de su padre cuando salió del armario, los amigos que se alejaron, y la fuerza que encontró en aceptarse a sí misma. No es fácil, le dijo Lucía, pero vale la pena ser quien eres. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Soo-jin tomó una decisión. Quiero quedarme, dijo mirando a Lucía.
No sé cómo, pero quiero intentarlo. Lucía sonrió, pero también había preocupación en sus ojos. Sabía que el camino no sería fácil, no para alguien como Soo-jin, atrapada entre dos mundos. Esa noche compartieron otro beso, esta vez más profundo, más seguro. Era como si por un momento el mundo entero se alineara a su favor. Pero la calma no duró. Al día siguiente Soo-jin recibió una llamada de su madre. Entre lágrimas le suplicó que volviera, diciendo que su padre había tenido un ataque al corazón. Soo-jin sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Era cierto? ¿O era otra maniobra para hacerla regresar? Incapaz de ignorar la posibilidad, decidió volver a Seúl, pero con una condición: no sería para siempre. Volveré a Sevilla, le prometió a Lucía, con lágrimas en los ojos. Y volveré por ti. Lucía, con el corazón roto pero decidida, la llevó al aeropuerto. Antes de que Soo-jin pasara por seguridad, le dio un pequeño colgante con una estrella, un recuerdo de Sevilla. Para que no me olvides, dijo, intentando sonreír. Soo-jin, con el colgante en la mano, sintió que dejaba una parte de sí misma en España. Mientras el avión despegaba, miró por la ventana, preguntándose si alguna vez tendría el valor de regresar. Seúl era un contraste brutal con Sevilla. Las calles grises, el bullicio frío de la ciudad y la mirada severa de su familia hicieron que Soo-jin sintiera que volvía a una jaula. Su padre, para su alivio, no había tenido un ataque al corazón, pero estaba furioso. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, le reprochó, mientras su madre lloraba en silencio. Soo-jin intentó explicar que necesitaba encontrar su propio camino, pero sus palabras caían en oídos sordos. En Corea la familia era lo primero, y su rebeldía se veía como una traición. Cada noche Soo-jin apretaba el colgante de estrella que Lucía le había dado, recordando los días en Sevilla. Le escribía mensajes a Lucía, contándole cómo se sentía atrapada, pero las respuestas de Lucía, aunque llenas de cariño, no podían llenar el vacío que sentía. La distancia entre ellas era más que física, era cultural, emocional, insondable. Soo-jin comenzó a trabajar de nuevo en la empresa familiar, pero su mente estaba en otro lugar. Cada día era una lucha para no perderse a sí misma. Mientras tanto, en Sevilla, Lucía también enfrentaba sus propios demonios. La ausencia de Soo-jin la había dejado con un hueco en el corazón, pero también con una determinación renovada. Decidió aprender más sobre la cultura coreana, buscando entender el mundo del que Soo-jin venía. Leyó sobre el confucianismo, sobre las presiones familiares, y hasta intentó aprender algunas frases en coreano. Pero también tenía miedo, ¿y si Soo-jin nunca regresaba? ¿Y si su amor no era suficiente para superar las barreras entre ellas? En Seúl, Soo-jin se enfrentó a una nueva prueba: su prometido, Min-ho, insistió en verla. En un café lleno de gente él le habló con calma, pero con firmeza. Sé que no me amas, Soo-jin, pero esto no es solo sobre nosotros. Es sobre nuestras familias, nuestro futuro. Sus palabras eran razonables, pero para Soo-jin eran cadenas. Por primera vez, se atrevió a ser honesta. No puedo casarme contigo, Min-ho. No porque no seas bueno, sino porque no puedo vivir una mentira. El herido se levantó y se fue, dejándola con una mezcla de alivio y culpa. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Soo-jin comenzó a planear su regreso a Sevilla, aunque sabía que significaría cortar lazos con su familia. Habló con un abogado para entender sus opciones legales y financieras, y empezó a ahorrar en secreto. Pero el mayor obstáculo era emocional. ¿Cómo podía dejar a sus padres, a pesar de todo? Una noche su madre la enfrentó. ¿Es por una mujer?, preguntó con una mezcla de dolor y desprecio. Soo-jin, con el corazón en la garganta, asintió. La bofetada que siguió fue más que física, fue un rechazo absoluto. Destrozada, Soo-jin llamó a Lucía por videollamada. Entre lágrimas le contó todo.
Lucía, desde el otro lado del mundo, la escuchó con paciencia, ofreciéndole palabras de consuelo. No estás sola, Soo-jin. Si decides venir, estaré aquí. Siempre. Esas palabras le dieron a Soo-jin el coraje que necesitaba. Decidió que regresaría a Sevilla, no solo por Lucía, sino por ella misma. El día de su partida fue un caos. Su familia, al enterarse de sus planes, intentó detenerla. Su padre le quitó el pasaporte, pero Soo-jin, con una determinación que nunca había sentido, lo recuperó y salió corriendo hacia el aeropuerto. Mientras el avión despegaba, sintió una mezcla de miedo y libertad. No sabía qué le esperaba en Sevilla, pero por primera vez, estaba eligiendo su propio destino. En Sevilla, Lucía preparaba el hostal para la llegada de Soo-jin. Había convencido al dueño para que le diera un trabajo a Soo-jin como recepcionista, un pequeño paso hacia su independencia. Pero también estaba nerviosa. ¿Y si la Soo-jin que regresaba no era la misma que había conocido? ¿Y si la distancia había roto lo que apenas comenzaba? Cuando Soo-jin llegó al aeropuerto de Sevilla, sus ojos buscaron a Lucía entre la multitud. Al verla, corrió hacia ella y se fundieron en un abrazo que decía más que cualquier palabra. «Estoy aquí», susurró Soo-jin. «Y no me voy a ir». Lucía, con lágrimas en los ojos, la besó, sellando una promesa que ambas sabían no sería fácil de cumplir. La vida en Sevilla no era el cuento de hadas que Soo-jin había imaginado. Aunque estar con Lucía llenaba su corazón de una alegría que nunca había conocido, la realidad de empezar de cero en un país extranjero era abrumadora. El trabajo en el hostal era agotador, su español aún era limitado, y el peso de haber dejado a su familia la perseguía como una sombra. Cada noche, mientras Lucía dormía a su lado, Soo-jin miraba el colgante de Estrella, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Lucía, por su parte, hacía todo lo posible por ayudar a Soo-jin a adaptarse. Le enseñó a navegar las calles de Sevilla, la llevó a clases de español gratuitas, y le presentó a sus amigos, un grupo diverso que la acogió con calidez. Pero también notaba la tristeza en los ojos de Soo-jin, especialmente cuando recibía mensajes de su familia, que ahora la trataba como una desconocida. «No sé si puedo seguir así», confesó Soo-jin una noche mientras compartían una cena improvisada en el patio del hostal. Lucía, con el corazón apretado, le prometió que no la dejaría sola. La relación entre ellas se profundizaba, pero no estaba exenta de conflictos. Soo-jin, criada en una cultura donde las emociones se reprimían, a veces se cerraba, dejando a Lucía frustrada. «No puedo ayudarte si no me dices qué sientes», le dijo Lucía una tarde, después de un malentendido. Soo-jin, con lágrimas en los ojos, admitió que tenía miedo de no ser suficiente, de no encajar en el mundo de Lucía. Ese día hablaron hasta el amanecer, desnudando sus inseguridades y prometiendo trabajar juntas en su relación. Mientras tanto, la vida en el hostal les dio momentos de felicidad. Soo-jin comenzó a disfrutar su trabajo, aprendiendo a interactuar con los huéspedes y ganándose su cariño con su timidez encantadora. Lucía, orgullosa, la veía florecer, pero también temía que el pasado de Soo-jin regresara para reclamarla. Ese miedo se hizo realidad cuando un día, mientras limpiaba una habitación, Soo-jin encontró una carta anónima en su bolso. «Vuelve a Corea o lo pagarás caro», decía. El mensaje, escrito en coreano, la dejó helada. Soo-jin no quiso contarle a Lucía al principio, temiendo preocuparla. Pero cuando las amenazas continuaron, mensajes de texto, notas dejadas en el hostal, no pudo ocultarlo más. Lucía, furiosa, insistió en ir a la policía, pero Soo-jin la detuvo. «No quiero meterte en esto», dijo con la voz quebrada. «Esto es mi culpa». Lucía, tomándola por los hombros, le respondió: «Tu culpa es amarme, y eso no es un delito. Vamos a enfrentar esto juntas». Juntas rastrearon el origen de las amenazas. Descubrieron que el primo de Soo-jin, que había jurado no rendirse, estaba detrás de ellas.
Había contratado a alguien en Sevilla para intimidarla, esperando que regresara a Corea. La revelación fue un golpe para Soo-jin, pero también un punto de inflexión. Decidió enfrentarse a su primo, no con miedo, sino con la fuerza que había encontrado en Sevilla. Con la ayuda de Lucía y sus amigos, organizaron un plan para confrontarlo. La confrontación tuvo lugar en un café cerca del hostal. Soo-jin, con Lucía a su lado, miró a su primo a los ojos y le dijo: «No voy a volver. Esta es mi vida ahora, y no te dejaré destruirla». El primo, sorprendido por su determinación, intentó manipularla con promesas de reconciliación familiar, pero Soo-jin se mantuvo firme. «Si mi familia no puede aceptarme, entonces no son mi familia», dijo con una calma que escondía años de dolor. El primo se fue derrotado, pero no sin advertirle que su decisión tendría consecuencias. Esa noche Soo-jin y Lucía celebraron su pequeña victoria, pero sabían que la lucha no había terminado. La sociedad, tanto en Corea como en España, aún tenía prejuicios que enfrentar. Pero por primera vez, Soo-jin sintió que no estaba sola. Con Lucía a su lado podía enfrentar cualquier cosa. Los meses siguientes fueron una mezcla de lucha y felicidad. Soo-jin se adaptó cada vez más a su nueva vida en Sevilla. Su español mejoró y su confianza creció al punto de que comenzó a soñar con abrir su propio negocio, tal vez una cafetería que combinara sabores coreanos y españoles. Lucía, siempre su mayor apoyo, la animaba a perseguir ese sueño. Juntas comenzaron a planear, buscando locales y probando recetas. Por primera vez Soo-jin sintió que tenía un futuro que podía construir con sus propias manos. Pero las heridas del pasado no sanaban fácilmente. Soo-jin seguía recibiendo mensajes esporádicos de su familia, algunos suplicantes, otros llenos de reproches. Una noche su madre le envió un vídeo, era una grabación de su padre, sentado en un hospital, pidiéndole que volviera. Aunque los médicos aseguraban que no era grave, la imagen de su padre enfermo la destrozó. Lucía, al verla llorar, la abrazó y le dijo: «Si quieres ir a verlo, ve. Pero no dejes que te atrapen de nuevo». Soo-jin decidió viajar a Seúl, pero esta vez con un propósito claro: cerrar ese capítulo de su vida. El reencuentro con su familia fue doloroso. Su padre, aunque débil, seguía inflexible. «Si eliges esa vida, no eres mi hija», le dijo. Su madre, dividida entre el amor por Soo-jin y la lealtad a su esposo, no dijo nada. Soo-jin, con el corazón roto pero decidida, les habló con una honestidad brutal. «Los amo, pero no puedo ser lo que quieren. Quiero vivir mi verdad, y mi verdad está en Sevilla, con Lucía». Fue la primera vez que pronunció su amor por Lucía en voz alta frente a ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Al volver a Sevilla, Soo-jin sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había perdido a su familia, pero había ganado algo más grande, la libertad de ser ella misma. Lucía la recibió con los brazos abiertos, y juntas comenzaron a trabajar en su sueño de la cafetería. Encontraron un pequeño local en el barrio de Santa Cruz, y con ahorros y la ayuda de los amigos de Lucía, comenzaron a transformarlo. Soo-jin diseñó el menú fusionando kimchi con tapas y temacha con café español. Lucía, con su carisma, atrajo a los primeros clientes. Pero la felicidad no estaba exenta de desafíos. La cafetería enfrentó críticas de algunos vecinos conservadores, que murmuraban sobre esas dos mujeres. Lucía, acostumbrada a las miradas, las ignoraba, pero para Soo-jin, cada comentario era un eco de los prejuicios que había dejado en Corea. Una noche alguien pintó un insulto en la puerta del local. Soo-jin, devastada, quiso rendirse, pero Lucía, con su fuerza inquebrantable, le dijo: «No van a ganar. Este es nuestro sueño, y nadie nos lo va a quitar». Con el tiempo la cafetería se convirtió en un refugio para otros como ellas, personas que buscaban un lugar donde ser aceptadas. Jóvenes queer, artistas, viajeros, todos encontraban en el pequeño local un espacio de calidez y autenticidad.
Soo-jin y Lucía se convirtieron en un símbolo de resistencia, no solo para ellas mismas, sino para una comunidad que necesitaba esperanza. Una noche, mientras cerraban la cafetería, Lucía tomó la mano de Soo-jin y le dijo: «Hemos construido algo más grande que nosotras, ¿lo sientes?». Soo-jin, mirando a su alrededor, asintió. Por primera vez sintió que pertenecía a un lugar, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo había elegido. Esa noche hicieron el amor con una intensidad que hablaba de todo lo que habían superado, de todo lo que aún les esperaba. El primer aniversario de la cafetería fue una celebración de vida. El pequeño local estaba lleno de amigos, clientes habituales y desconocidos que se habían convertido en familia. Soo-jin y Lucía, vestidas con colores vibrantes, bailaban al son de una guitarra flamenca, mientras los aromas de kimchi y café llenaban el aire. Era más que una cafetería, era un hogar, un lugar donde el amor y la resistencia se entrelazaban. Pero incluso en la felicidad, Soo-jin llevaba una herida. No había tenido contacto con su familia desde su viaje a Seúl. Una parte de ella aún anhelaba su aceptación, aunque sabía que podría no llegar nunca. Lucía, siempre atenta, lo notaba en sus momentos de silencio. «No tienes que olvidarlos», le dijo una noche mientras decoraban el local para el aniversario. «Pero no dejes que su ausencia te defina. Tú eres más que eso». Esas palabras resonaron en Soo-jin. Decidió escribir una carta a su familia, no con la esperanza de cambiarlos, sino para liberarse a sí misma. En ella les habló de su vida en Sevilla, de la cafetería, de Lucía, y de cómo había encontrado un propósito. «No espero que lo entiendan», escribió, «pero espero que algún día puedan alegrarse por mí». Envió la carta sabiendo que podría no recibir respuesta, pero sintiendo que había cerrado una puerta con dignidad. La vida siguió, y la cafetería creció. Soo-jin y Lucía comenzaron a organizar eventos para la comunidad queer, desde noches de poesía hasta talleres de cocina. Su amor, aunque no estaba exento de desafíos, se fortalecía con cada obstáculo superado. Aprendieron a comunicarse mejor, a respetar sus diferencias culturales y a construir un futuro juntas. Una noche bajo las estrellas en el patio del hostal donde todo comenzó, Lucía le propuso algo a Soo-jin: «¿Y si nos casamos? No ahora, no mañana, pero algún día. Quiero que el mundo sepa que eres mi hogar». Soo-jin, con lágrimas de felicidad, asintió. El día del segundo aniversario de la cafetería, algo inesperado ocurrió. Entre los clientes, Soo-jin reconoció una figura familiar, su madre. Había viajado a Sevilla sin avisar, con una maleta y una expresión de incertidumbre. Soo-jin, paralizada, no sabía qué esperar. Su madre, con lágrimas en los ojos, le dijo: «No entiendo tu vida, pero no quiero perderte». No era una aceptación total, pero era un paso. Por primera vez en años, se abrazaron, y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, Soo-jin sintió una chispa de esperanza. El final de su historia no fue un cuento de hadas, pero fue real. Soo-jin y Lucía siguieron enfrentando prejuicios, luchas internas y los desafíos de una relación intercultural. Pero cada día, al cerrar la cafetería, se miraban y sabían que habían elegido el amor por encima del miedo. Su historia no era solo sobre ellas, era sobre la valentía de ser auténticas, sobre construir un hogar donde otros pudieran encontrar refugio, y sobre el poder de un amor que desafía fronteras. Una noche, mientras limpiaban el local, Soo-jin tomó la mano de Lucía y le dijo: «Si pudiera volver atrás, elegiría que entraras en mi habitación una y otra vez». Lucía, riendo, la besó. «Y yo elegiría no haberte traído ese café nunca, pero lo hice y aquí estamos». Juntas miraron las estrellas, sabiendo que sin importar lo que viniera, lo enfrentarían de la mano.